Muy buenas Padawans de la galaxia, yo soy Icarus y esto es... Hello there. Hoy traemos el holocrón de leyendas de la especie Rakata, también conocidos como los constructores. Historia. La especie Rakata se originó en el planeta León, un mundo terrestre templado en las regiones desconocidas. Muchos años antes del 36.453 antes de la batalla de Yavin, los Kawa, una especie reptil sensible a la fuerza del planeta Dathomir, llegaron a León, el mundo natal de la especie Rakata, a través de su tecnología Las Puertas Infinitas, que permitió a los Kawa viajar instantáneamente a través de la galaxia. Como lo habían hecho en muchos mundos antes, los Kawa se convirtieron en los benefactores de los Rakata, enseñándoles acerca de la fuerza y brindándoles tecnología avanzada. Sin embargo, los Kawa se horrorizaron al darse cuenta de que los Rakata eran una raza caníbal que ignoraban las enseñanzas del equilibrio de los Kawa, recurriendo únicamente al lado oscuro de la fuerza. Combinando su agresión y deseo de conquista con la tecnología Kawa, los Rakata se expandieron desde León y comenzaron a conquistar otros mundos en las regiones desconocidas. El establecimiento de su imperio infinito se centró en su mundo natal de León y usaron hiperimpulsores basados en la fuerza para viajar a mundos con fuertes conexiones con la fuerza. El imperio infinito, como se autodenominaban los Rakata, apuntó a muchos mundos que eran ricos en la fuerza, que conquistaron y luego esclavizaron a sus poblaciones. Los Rakata desarrollaron tecnología que les permitió inducir miedo y odio en seres sensibles a la fuerza y usaron a los esclavos sensibles a la fuerza entre las poblaciones que conquistaron para alimentar sus naves de guerra y tecnología, colocándolos en máquinas que convertían las emociones de los esclavos en energía. Deseando la tecnología de los Kawa, se volvieron contra sus benefactores cuando los Kawa se negaron, y en la batalla resultante en León muchos Kawa murieron manteniendo a raya a los guerreros Rakata para que pudieran destruir la puerta que llevaba a León. Aunque las circunstancias exactas del ascenso al dominio del Imperio Infinito se perdieron en el cero antes de la batalla de Yavin, los especialistas de la pre-república como el Dr. Ismot Bowen generalmente aceptaron que los Rakata hicieron la guerra a los celestiales y lucharon para exterminarlos, construyendo una enorme estación espacial conocida como la Fragua Estelar sobre la estrella Abo en el sistema León, una fábrica impulsada por el lado oscuro que producía naves de guerra y tecnología para el Imperio. Los Rakata se extendieron por las regiones desconocidas y hacia la galaxia oriental por el 35.000 antes de la batalla de Yavin. Algunas hipótesis sobre la turbulencia hiperespacial al oeste del núcleo profundo que luego detuvo la exploración de la República de las regiones desconocidas afirmaban que fue creada por los celestiales en un esfuerzo por contener a los Rakata. A pesar de los mejores esfuerzos de los celestiales, con el tiempo su influencia disminuyó a manos de los Rakata. Hacia el 33.598 antes de la batalla de Yavin, el Imperio Infinito había tomado el centro de la galaxia, y para el 30.000 antes de la batalla de Yavin los celestiales habían desaparecido de la galaxia. En su cenit, el Imperio Infinito unió más de 500 mundos ricos en la fuerza en toda la galaxia. Su extensa civilización se extendió por innumerables sistemas estelares y era mucho más grande que los imperios de eras posteriores. Mediante el uso de tecnologías impulsadas por el lado oscuro como el hiperimpulsor impulsado por la fuerza, el Imperio Infinito de los constructores dominó el espacio conocido durante miles de años. Muchos de los mundos más destacados de la galaxia se incluyeron en este imperio, como Corellia, Honor, Generis, Hiyarama, Sho y Dantooine. Sin embargo, sus hiperimpulsores solo podían visitar mundos que poseían fuertes firmas de la fuerza, lo que generaba enormes vacíos entre sus mundos conquistados. La naturaleza desordenada de su imperio permitió que florecieran muchas otras civilizaciones y se desarrollaron confederaciones sueltas de otras civilizaciones en los espacios entre los mundos rakatanos mediante el uso de la tecnología hiperimpulsora peligrosa e impredecible. Al ser una raza guerrera y cruel, el gran peligro que representaban los Rakata era el hecho de que eran fuertes en la fuerza, además de ser tecnológicamente avanzados. Eran conocidos por esclavizar o acabar con todas las civilizaciones que encontraban. También se sabía que habían sido amos crueles y manipuladores de aquellos a quienes esclavizaban. En su apogeo, la población del imperio ascendía a 10.000 millones de guerreros Rakata y 1 billón de esclavos. Entre sus conquistas estuvieron los Selkat de Manaan, Wookiees de Kashyyyk, Kumunga de Tatooine, Nogri de Honor, humanos de Coruscant y los nativos del sector coreliano. Al transportar estas especies de esclavos a nuevos mundos, se creía que los Rakata habían sembrado inadvertidamente franjas de la galaxia con vida consciente. Además, hicieron uso de sus trabajadores de Coruscant y esclavos corelianos para crear armas de escala colosal. En Maigito, hace milenios, los esclavos del Imperio Infinito moldearon hermosas formaciones de cristal para conmemorar una victoria olvidada hace mucho tiempo.
En su apogeo, casi 500 mundos conquistados rindieron tributo al Imperio Infinito Rakata. El mundo forestal de Kashyyyk fue un mundo capturado por el Imperio y los Rakata instalaron una computadora de terraformación en el planeta para manipular los árboles Groshir de Kashyyyk. Sin embargo, la computadora perdió contacto con los Rakata en el 33.598 antes de la batalla de Yavin y más de 200 años después falló, causando una hiperaceleración en el crecimiento de los árboles. Cuando los Rakata se encontraron con Dathomir, el mundo natal de los Kawa, subyugaron brutalmente al mundo en venganza por la destrucción de las puertas del infinito por parte de los Kawa en toda la galaxia, y como resultado los Kawa finalmente se convirtieron en lagartos Kawi. Intrigados por los enormes rancors nativos de Dathomir, el Imperio Infinito transportó a varios de ellos de regreso a León como curiosidades y también lograron conducir a los Gree, otra especie que viajaba por el espacio en ese momento, todo el camino de regreso a su grupo de origen. El Imperio Infinito introdujo un rancor en el planeta Gamor, donde se convirtió en una criatura mitológica en la cultura de los gamorreanos nativos. El Imperio Infinito convirtió el planeta Belsavis en un mundo prisión, utilizando tecnologías de estasis para sepultar monstruos, señores de la guerra y otras entidades poderosas. El primer prisionero de Belsavis y la razón por la que se construyó la prisión fue el World Racer, un ser misterioso cuya hambre supuestamente consumió 1000 mundos. Según las inscripciones en la tumba, que era el término de la República Galáctica para el complejo carcelario principal de Rakata, se necesitó todo el Imperio Infinito para someter al World Racer. En algún momento desconocido, el Imperio Infinito se vio amenazado por una horda de extraterrestres merodeadores conocidos como Ska. Estos alienígenas asaltaron mundos tras mundos donde destruyeron a sus habitantes antes de continuar su campaña. Tales acciones llevaron a la pérdida de varios mundos esclavos rakatanos ante los Ska, antes de que el Imperio Infinito reuniera su poderío militar para desafiar esta amenaza. Los Rakata odiaban a los Ska y se referían a ellos como una plaga en la galaxia debido a sus acciones. El conflicto resultante envolvió a toda la galaxia y llevó a la casi extinción de los Ska. Solo 100.000 supervivientes vivieron cuando el Imperio Infinito ganó la guerra y estos Ska restantes fueron encarcelados en Belsavis, donde fueron colocados en éxtasis. La tecnología preservó a la especie pero los dejó conscientes y los Rakata creyeron que tal castigo enseñaría a los Ska el error de sus caminos. La gran victoria lograda por el Imperio Infinito llevó a los Rakata a crear un monumento en el planeta Hoth que contenía un holograma interactivo que hablaba de su victoria sobre los Ska. Durante su periodo de expansión, los Rakata se encontraron con la especie Sith de Korriban. Al principio, los Rakata se mostraron cautelosos y pretendieron aliarse con el señor de la guerra Hadas, llegando incluso a mostrarle cómo construir el holocrón piramidal Sith. Con el tiempo, Hadas se enteró de que los invasores estaban empeñados en la conquista. Al unificar a los Sith, el rey Hadas lideró una revuelta contra los invasores Rakata y posteriormente adquirió su tecnología, así como la de los holocrones. Cuando las dos especies fueron a la guerra, logró llevar a los Sith a la victoria y expulsar a los Rakata de Korriban, pero a costa de su vida. Aunque derrotados, los Rakata habían devastado Korriban, lo que condujo a la reubicación de los Sith en Ziost. El apogeo de los Rakata se alcanzó alrededor del 25.793 antes de la batalla de Yavin, cuando su Imperio Infinito había alcanzado su cenit. En ese momento se habían entrometido en los ecosistemas de muchos mundos bajo su reinado, desde Kashyyyk hasta Tatooine y Bargar Praxut. La superficie de Kashyyyk fue terraformada específicamente por los Rakatas con fines agrícolas. Por el contrario, mundos como Duros y Morser fueron despojados durante el apogeo del Imperio Infinito. En algún momento tomaron el control del planeta Bis, que se convirtió en su bastión para explorar los confines prohibidos del núcleo profundo. Fue aquí donde descubrieron un poderoso mundo en las profundidades del núcleo que se creía imposible de alcanzar. En el apogeo del Imperio Infinito, los Rakatas utilizaron esclavos entrenados como sabuesos de la fuerza. Eran seres entrenados en el lado oscuro destinados a localizar planetas fuertes en la fuerza. Tal fue el caso de Tython, localizado por Ses, el sirviente de Tulkar. En este tiempo, el sabueso afirmó haber detectado un mundo increíblemente fuerte en la fuerza, pero que era imposible de alcanzar desde los caminos torcidos causados por los agujeros negros y las estrellas. Ses fue enviado a llegar a este planeta. Tython era un planeta aislado con una población de sensibles a la fuerza entrenados que se hacían llamar Jedi. Los Jedi se esforzaron por equilibrar sus acciones entre la oscuridad y la luz para que no desencadenaran tormentas de fuerza masivas en todo el planeta. Ses llegó a Tython, pero su presencia oscura cambió el equilibrio, provocando una intensa tormenta en todo el planeta. Después de generaciones de supremacía galáctica, el Imperio Infinito comenzó a fracturarse y alrededor del 25.200 antes de la batalla de Yavin, el Imperio Rakata implosionó. Las constantes tensiones entre las facciones internas repentinamente estallaron en una guerra civil devastadora causada por la influencia corruptora de la Forja Estelar. Ya debilitados por la guerra, los Rakata se vieron repentinamente afectados por una plaga mortal que se extendió rápidamente entre sus filas y diezmó la especie. Más tarde se teorizó que la enfermedad fue creada por una especie esclava porque solo había infectado a los propios
propios constructores. La plaga virulenta casi exterminó a los Rakata y puso de rodillas al Imperio Infinito, pero lo peor estaba por venir. Los Rakata repentina e inexplicablemente comenzaron a perder su conexión con la fuerza. Peor aún, no pudieron descubrir las fuentes de su deficiente sensibilidad. Los científicos de Rakata propusieron numerosas hipótesis especulativas para explicar el empeoramiento de su condición, pero al final todas sus conjeturas resultaron incorrectas. Con el tiempo se revelaría que una misteriosa mutación en la plaga había provocado que despojara a los constructores de sus poderes. Por lo tanto, la rápida expansión de los Rakata llegó a un abrupto final cuando esta extraña plaga arrasó con su especie. Como resultado, millones murieron y los que sobrevivieron perdieron su conexión con la fuerza. A medida que los usuarios de la fuerza fueron eliminados de la población general a un ritmo cada vez mayor, los Rakata perdieron la capacidad de manipular su propia tecnología. Pronto se vieron obligados a depender de dispositivos inferiores que no dependían de la fuerza. Sintiendo debilidad, las especies de esclavos se rebelaron en insurrecciones a gran escala en muchos mundos miembros y detuvieron el colapso total del Imperio Infinito en el 25.200 antes de la batalla de Yavin. Como resultado de esta vulnerabilidad, los Rakatas no pudieron reprimir el estallido masivo de violentas rebeliones de esclavos y levantamientos contra su gobierno. Los Rakata, casi diezmados, no podían hacer nada más que abandonar sus conquistas y retirarse a la seguridad de su mundo natal de León. Algunos desechados Rakata sobrevivieron a la caída del Imperio Infinito en el cúmulo de Tion hasta el 25.100 antes de la batalla de Yavin, lo que permitió a los humanos de Tion acceder a su tecnología sensible a la fuerza. La pérdida de la fuerza combinada con enfrentarse a la casi extinción llevó a los Rakata a retirarse a su mundo natal. En este punto el sistema León estaba protegido por un campo disruptor que podía desactivar las comunicaciones y los sistemas de navegación de cualquier nave entrante. El campo, operado desde la cima de un templo en la superficie de León, se construyó originalmente para proteger la forja estelar, pero ahora se usaba para proteger a los mismos Rakata. En su mundo natal, la civilización Rakata se desvaneció rápidamente en la oscuridad y la barbarie. En León, unos pocos miles de supervivientes Rakata aparentemente representaban todo lo que quedaba del Imperio Infinito, que permaneció en su mundo natal oculto, donde descendieron a la barbarie. Sus luchas internas entre ellos llevaron los restos de su civilización a una ruina aún mayor. Después de que terminara la guerra global, todo lo que quedó fue una serie de tribus bárbaras. Estos Rakata salvajes dominaron su aislado mundo natural durante los siguientes 20.000 años. Algunas de las tribus vivían solas y contentas en lo profundo de la jungla, mientras que otras se expandieron agresivamente y conquistaron a las otras tribus en un esfuerzo por unir el mundo bajo un solo señor de la guerra. Sin embargo, cada vez que esto ocurría, estallaba una revuelta entre las subtribus y el ciclo de conquista se repetía una y otra vez. Los señores de la guerra devastaron la superficie del planeta con armas de destrucción masiva y la mayoría de los Rakata se vieron obligados a huir bajo la tierra. Años más tarde, cuando los Rakata resurgieron, se llamaron a sí mismos los Rakata Negros. Solo los descendientes de la casta de los sacerdotes, la tribu de los ancianos, permanecieron en la superficie protegidos por sus antiguos templos y enclaves. Fueron llamados los Rakata Rojos por las otras tribus Rakata. Solo ellos conservaron pleno conocimiento de la potente tecnología y la turbulenta historia de su especie. En los siglos siguientes, los constructores fueron borrados deliberadamente de los registros de sus súbditos esclavos y el Imperio Infinito se deslizó de las páginas de la historia galáctica. Con el tiempo, los mundos liberados destruyeron las creaciones y los registros de los Rakata, de modo que todo su rastro y conocimiento de ellos fueron borrados de la gran galaxia. Se sabía que varias tribus Rakata en las regiones desconocidas habían robado todo lo que eran capaces de llevar de los almacenes de la inactiva forja estelar antes de huir de la guerra nuclear que surgió entre las clases guerrera y sacerdotal. Estos refugiados se asentarían más tarde en una región del espacio que se conoció como el archipiélago Rakatan. Un pequeño grupo de Rakata permaneció en el mundo prisión de Belsavis, donde crearon una inteligencia artificial llamada Máquina Madre que creó especies enteras en un intento desesperado por recrear la sensibilidad perdida de los Rakata. Con el colapso del Imperio Rakata, la ingeniería inversa comenzó con los hipermotores Rakata, lo que condujo a una segunda ola de colonización que envolvió una pequeña porción del núcleo. Los Rakata supervivientes se convirtieron en barbarie y eventualmente olvidaron cómo operar su propia tecnología. Más de 20.000 años después de la caída del Imperio Infinito, la mayoría de los Rakata acababan de empezar a resurgir en la superficie, pero la tribu de los ancianos aún prosperaba dentro de su complejo aislado. Después de milenios de soledad y contemplación, los ancianos deseaban destruir su gran fábrica para poder finalmente dejar atrás su pasado sangriento, pero había un problema: ya no podían ingresar a su propio templo de los antiguos, el nexo de su conocimiento recopilado y la clave para acceder a la forja estelar, porque habían perdido la fuerza.
La llegada oportuna de Darrevan y Darmalak al sistema les dio a los ancianos una oportunidad perfecta. Prometiendo destruir la forja estelar, Revan entró en el templo pero traicionó la confianza de los ancianos y tomó la estación espacial para sí mismo. Alrededor del 3959 antes de la batalla de Yavin aprovechó todo el poder de la forja estelar y comenzó una invasión militar masiva de la República Galáctica que culminaría en la Guerra Civil Jedi. Mientras tanto, los Rakata se vieron obligados a ver cómo se repetían las acciones de su especie a través de Revan, impotentes para detenerlo. Su templo y forja estelar se convirtieron en las viviendas de los usuarios del lado oscuro una vez más. Sin embargo, Revan regresó sin ser buscado 3 años después y corrigió esa traición. Un Revan redimido puso fin a la ocupación Sith del templo Rakata y desactivó el campo disruptor del planeta para que la forja estelar pudiera ser destruida por una flota de la República. También ayudó en los esfuerzos de los Rakata para recuperar su sensibilidad perdida a la fuerza que creían que eventualmente les permitiría volver a unirse a la comunidad galáctica. Después de la destrucción de la forja estelar, estos Rakata se unieron a la República Galáctica, lo que provocó que algunas abandonaran su mundo natal junto con sus hermanos en León para unirse a una sociedad tecnológicamente avanzada. Estos viajeros difundieron historias sobre su antigua sociedad, aunque pocos los creyeron o se dieron cuenta de ellas. A esta edad todavía quedaban Rakatas supervivientes, pero los secretos de sus antiguos antepasados y la cuestión del colapso de su imperio seguía siendo un misterio. Algunos creían que Revan había descubierto mucho sobre los Rakata, pero su conocimiento se perdió cuando abandonó el espacio conocido. Debido a que todos los registros del Imperio Infinito se perdieron en el tiempo, algunos se mostraron escépticos ante la idea de que los seres aparentemente primitivos alguna vez gobernaron cientos de mundos y dominaron la galaxia. La población planetaria de León continuaría disminuyendo con el tiempo. Esto llevó a que los Rakata de León se extinguieran lentamente, ya que eran muy pocos para mantener su especie, pero las pocas colonias que fundaron en otros planetas después de su redescubrimiento lograron sobrevivir. Para el 1000 antes de la batalla de Yavin, los Rakatas de León se extinguieron. Aunque aparentemente extinguidos en León, el legado de los Rakata todavía tuvo un impacto en la galaxia en años posteriores. Los científicos consideraron la creencia de que el Imperio Infinito Rakata era parte de la ciencia marginal en el mejor de los casos, aunque algunos notaron su similitud con la maquinaria ubicada dentro de las tierras sombrías de Kashi. En la Guerra Fría se hicieron numerosos intentos de descubrir reliquias rakatanas con un esfuerzo del Servicio de Recuperación Imperial en Tatooine, que descubrió una misión arqueológica realizada por la Corporación Cerca. Ellos a su vez habían recuperado la prisión que contenía la mente del encarcelado, quien fue liberado accidentalmente. Este Rakata tenía la intención de comenzar la era de un nuevo Imperio Infinito a través de la tecnología avanzada disponible para él hasta que fuera derrotado. Cuando Darth Bane llegó a León en busca del holocron Sith de Darth Revan, el planeta estaba completamente desprovisto de vida inteligente. Se sabía que el Lord Sith Darth Plagueis recopiló la historia antigua de los Rakata y le comentó a su aprendiz Darth Sidious que había hecho que la fuerza estuviese subordinada a su voluntad sin pronunciar nunca un juicio sobre sus obras. Los Rakata se mantuvieron como una de las especies más importantes para los profesores en los campos de arqueología planetaria y la xenoantropología, ya que tenían un vínculo con un pasado lejano que cambió la galaxia para siempre. Biología y apariencia. En apariencia, los Rakata eran humanoides de piel suave parecidos a anfibios que tenían cráneos altos junto con ojos que sobresalían de cada lado de la cabeza en tallos cortos. Estos seres bípedos tenían manos de 3 dedos que tenían garras en las puntas para cavar a través de las tierras compactadas. Como especie eran uniformemente delgados y casi de la misma altura. Los forasteros tenían algunas dificultades para distinguir entre los Rakata individuales, aunque las mujeres tendían a tener una constitución más delgada. La dentadura de los Rakata consiste en una multitud de dientes afilados que refleja los hábitos carnívoros de los miembros de esta especie, incluso conocidos por comer miembros de especies inteligentes, incluidos otros Rakata. Los tonos de piel entre los de su clase tendían a ser gris o marrón grisáceo. Casi todos los Rakata tenían la piel gris o gris rojiza, aunque este era un rasgo del linaje dominante de aquellos que sobrevivieron a la antigua plaga que redujo su número. Entre los especímenes más raros estaban las razas casi extintas que incluían el Drot de piel azul, el Ikalik de rayas rojas y el Bukesek negro. Los Rakatas eran originalmente una especie sensible a la fuerza, aunque se volvieron ciegos a ella como resultado de una plaga que afectó a su raza. Sociedad y cultura. Por naturaleza, los Rakata eran conquistadores y muchos estaban de acuerdo en que mostraban signos externos de malicia y sus violentos núcleos salían a la superficie si se los empujaba. Los Rakatas enfurecidos eran incapaces de razonar e ignoraron sus propias heridas en su deseo de destruir a aquellos que creían que eran sus enemigos. Su especie había mostrado una malicia metódica en sus interacciones con otras razas. Los Rakata de la era posterior, aunque a menudo primitivos, sabían que una vez fueron mucho más poderosos y por lo tanto estaban impulsados por un gran deseo de restaurar su especie a su antigua gloria.
Estos Rakata aparentemente estaban en desventaja en la sociedad galáctica debido a su crianza primitiva, aunque su inteligencia les permitió aprender a usar tecnología avanzada. Los mundos fuertes en la fuerza fueron buscados por sensibles llamados sabuesos de fuerza. Una vez localizados, estos mundos fueron explorados por los Rakata y la mayor cantidad posible de nativos esclavizados mediante el uso de demostraciones tecnológicas de fuerza. Tras la capitulación del planeta, los Rakata utilizaron el mismo equipo para extraer del planeta sus metales, minerales, gases comprimidos y plasma radiactivo. Sus naves solían llegar a ricas biosferas vírgenes y por lo tanto los Rakata rara vez tenían que lidiar con civilizaciones avanzadas. En el apogeo del Imperio Infinito, las maniobras políticas y militares eran un juego sangriento. Tulkar tenía un sabueso de la fuerza increíblemente poderoso y mataría a cualquiera que se atreviera a reclamar sus servicios. Como tal, Skalnas tenía espías en sus filas y era conocido por los estándares de su propia gente como brutal, habiendo ascendido en las filas por pura voluntad y determinación. Los depredadores reclamaron el planeta que conquistaron tanto en honor de la conquista como el botín que vino con ella, y eran particularmente defensivos y agresivos para mantener sus reclamos, dispuestos a desafiar a su superior para recordarles que tenían el reclamo. La especie se dividía en numerosas clases, siendo el grupo gobernante su clase sacerdotal, cuyos miembros vestían túnicas largas con dispositivos de control electrónico en sus antebrazos y eran responsables de descifrar textos muertos. Por el contrario, los miembros de la clase guerrera normalmente usaban armaduras de plastoide angular y lanzas de choque. Los nacidos en tribus más primitivas solían llevar armaduras hechas de madera y cordeles, a menudo empuñando lanzas ennegrecidas por el fuego. Esta división entre pensadores y soldados existía incluso entre los planetas más atrasados bajo el dominio Rakata. Los guerreros tendían a sospechar sombríamente de los sacerdotes, a quienes consideraban que tenían poder más allá de la comprensión, mientras que los sacerdotes a su vez desconfiaban de los guerreros, de quienes creían que poseían una gran fuerza física pero carecían de cerebro. Como resultado de la antigua plaga que diezmó a la especie, los Rakatas de épocas posteriores eran ciegos a la fuerza, anhelaban restaurar su sensibilidad a la fuerza y sintieron esta pérdida a un nivel espiritual, describiéndola como un agujero negro en sus pechos que consumía su vida, satisfacción y felicidad. La clase sacerdotal adoptó un enfoque más práctico, ya que toda su tecnología antigua operaba a su máximo potencial a través de la aptitud de la fuerza, lo que significaba que ya no podían controlar completamente su propia tecnología. Esto llevó a los científicos de la clase sacerdotal a experimentar con seres vivos en un intento de discernir la esencia de la fuerza. Estos experimentos tomaron la forma de disección de animales e injertos de tejidos en los cuerpos de los prisioneros. Los crímenes de estos vivisectores no pasaron desapercibidos y como tales estos Rakatas en las regiones desconocidas tenían una monstruosa reputación de brutalidad. Esta reputación fue la razón por la que muchas poblaciones indígenas lucharon ferozmente contra sus amos rakatanos. La sociedad Rakata estaba organizada en una estructura tribal, con cada tribu siguiendo sus propios objetivos. Algunos estaban obsesionados con encontrar nuevas formas de intentar volver a conectarse con la fuerza, mientras que otros ignoraron su pasado y como resultado se volvieron más primitivos. En algunos mundos del archipiélago rakatano, las clases de sacerdotes y guerreros se unieron para hacer uso de las maravillosas invenciones de sus antepasados. En otros mundos, el cisma entre las dos clases condujo a un conflicto abierto, con las facciones en guerra usando armas que apenas entendían, que dejaron el paisaje picado y resplandeciente con radiactividad. Entre estos había tribus bárbaras que creían que sus mundos representaban toda la creación y hacían la guerra contra otras especies nativas. Los Rakatas hablaban su propia lengua nativa conocida. A pesar de esto, eran lo suficientemente inteligentes como para captar nueva información, incluidos otros idiomas rápidamente. Esto fue especialmente cierto en el caso de los miembros de la clase sacerdotal, que eran más propensos a entender el habla de los forasteros. Tecnología. Los antiguos Rakata dependían de la tecnología impulsada por la fuerza para conquistar muchos mundos. El ascenso al poder de los Rakata fue impulsado por una variedad de dispositivos avanzados que combinaron la fuerza con la alta tecnología. Entre estas maravillas de sus antepasados se encontraban los campos disruptores planetarios, los droides constructores y las naves capitanes. Fueron considerados una de una docena de razas antiguas que habían desarrollado autómatas conscientes de sí mismo. De hecho, el Imperio Infinito no veía la fuerza y la tecnología como conceptos opuestos entre sí. Se sabía que habían construido máquinas autoconscientes impulsadas en gran parte por energías de la fuerza. Se registró que los Rakata habían usado en algún momento elementos de tecnología mecano-orgánica que estaban infundados con el lado oscuro. Sus instalaciones penitenciarias en Belsavis hizo uso de la tecnología de teletransportación que permitió un medio rápido de transporte de un sitio a otro. Además, desarrollaron una forma de tecnología de estasis que dejaba a los individuos inmóviles, aunque conscientes de los eventos, y los conservaban durante siglos, una tecnología que usaban como medio de encarcelamiento.
Los mapas estelares se colocaron en los mundos conquistados como monumentos duraderos al poder y alcance del Imperio Infinito. Como muchas tecnologías rakatanas, los mapas estelares eran autosuficientes y capaces de regenerarse. Las máquinas de terraformación también se usaban con frecuencia para modificar el clima, la geología, la flora y la fauna de un mundo conquistado para satisfacer las necesidades del constructor. Al hacerlo, los Rakata transformaron mundos enteros e influyeron en gran medida en el desarrollo de las especies nativas. Se construyeron templos en varios mundos como Honor, Dantooine y Leon. El propósito de algunos de estos templos era albergar los mapas estelares. Se desconocía el propósito del templo de Honor. Uno de los inventos más interesantes de los Rakata fue una prisión mental, una peculiar caja que atrapaba la mente de su víctima. La única forma de escapar de un prisionero, un defecto descubierto por un Rakata encarcelado durante un tiempo excepcionalmente largo, era apoderarse del cuerpo del próximo ser para abrir tontamente la caja. Revan estuvo a punto de sufrir este destino después de jugar con uno de esos dispositivos, pero después de ganar un juego de acertijos con el cautivo rakatano fue liberado. Desafortunadamente no pudo descubrir cómo salvar al prisionero de la esclavitud sin encarcelar a un reemplazo. Se necesitaba un flujo prácticamente interminable de suministros para acelerar la expansión del Imperio Rakatano. Esto condujo a la creación de su mayor logro, que se necesitaba para construir cualquier cosa que sus creadores desearan. Con este fin, los Rakata crearon la Forja Estelar en el 30.000 antes de la batalla de Yavin. La Forja Estelar fue la pieza central del Imperio Rakatano y la más avanzada de sus innovaciones tecnológicas. Era una estación espacial masiva alimentada por la estrella del sistema Leon y construida para la producción en masa de equipos de guerra. Solo fue capaz de satisfacer la demanda de todo el imperio de naves estelares y droides de guerra. Sin embargo, tal eficiencia tuvo un precio terrible. La Forja Estelar estaba en parte impulsada por el lado oscuro de la fuerza y por lo tanto era altamente corrupta. Los científicos e ingenieros rakatanos permitieron que la Forja Estelar tuviera acceso a suministros de energía casi ilimitados porque creía que podían controlarla, pero estaban equivocados. Como una entidad semi-viviente, la Forja Estelar se atiborró de energía del lado oscuro y con el tiempo comenzó a alimentarse manipulando a sus propios creadores. Los historiadores posteriores llegaron a creer que los Rakata no habían inventado el hiperimpulsor, sino que lo habían tomado de la tecnología de los celestiales que habían precedido a su imperio por varios milenios. Bien, pues este ha sido el holocrón de los Rakata, espero que os haya gustado. No olvidéis dejar un like, un comentario y suscribiros. Compartid el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.